Pero ese año nosotros no recibimos salario, en todo el año. Entonces nuestra Navidad fue algo muy sencillo y nuestros regalos eran cosas muy básicas, necesarias que necesitábamos, como pasta, como cepillos de dientes, como jabón, como esas cosas. Eso fue nuestra Navidad ese primer año. Bienvenidos a Testimonios de Celebración. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a conversar con nada menos que los fundadores de Comunidad Celebración, el pastor Rodolfo y la pastora Jenny, quienes nos van a compartir cómo nació su visión de crear una comunidad de fe y servicio. Escucharemos sus historias, desafíos y la pasión que los impulsó y que los impulsa actualmente a llevar un mensaje de esperanza. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias, muy bien. Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, en este nuevo programa que estamos transmitiendo para poder llevar un poquito de testimonios de diferentes personas, de diferentes vidas a toda nuestra comunidad y bueno, a quien nos quiera ver, porque aquí a través del canal digital, ¿verdad? Podemos llegar a cualquier parte del mundo, así que, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto estar acá. Bueno, vamos a empezar. Hay mucha gente que no los conoce. Yo era una. Yo no los conocía, solo había escuchado de ustedes de boca de un montón de gente. Pero ya presencialmente aquí, pues es un placer para que mucha gente también que nos visita actualmente en Comunidad Celebración pueda conocer a nuestros fundadores. Cuéntenos un poquito cómo nació esa idea de crear, ¿verdad? De crear una iglesia en esta zona del país. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? Cuéntenos un poquito. Bueno, Jenny y yo servimos al Señor desde los años 70. En realidad nos casamos en el año 73 y juntos sentíamos en nuestro corazón el deseo de invertir nuestras vidas sirviendo al Señor y sirviendo a la gente también. Así que desde los años 70 hasta fines del año 1999, cuando ya habían pasado 30 años sirviendo al Señor en diferentes iglesias, diferentes posiciones, estábamos sirviendo al final de los años 1990 en dos ministerios. Uno que habíamos iniciado en el año 83, que es la Fundación Piedad, escuelas en barrios marginados para niños con muchas necesidades, y también en otro ministerio que era CELAD, que es el Consejo de Ejecutivos del Movimiento Asamblea de Dios para América Latina. Pero ya cuando visualizábamos el año 2000, pensamos, ¿cómo queremos invertir nuestra vida de aquí en adelante? Y es ahí donde surgen varias cosas que nos llevan a la decisión de comenzar una iglesia aquí en la zona oeste. Específicamente en la zona oeste, pensábamos en ese momento, hasta que llegamos aquí a Santana. Fue todo un proceso. Pensamos iniciar, cuando dicen la zona oeste, en Escazú. Ese fue como el punto primordial, pero vinimos y buscamos varios lugares y no los encontrábamos y el Señor nos guió aquí a Santana. ¿Y cómo fue ese inicio? Porque yo escuchaba una historia de un hotel. ¿Cómo fue ese inicio cuando empezaron? ¿A dónde daban los primeros servicios? ¿Y cómo fue todo ese proceso? Cuando servíamos en este ministerio de la Fundación Piedad, estábamos unidos con un misionero, Esteban Alsut y Debbie, y ellos vinieron a vivir a Escazú. Y juntos estábamos pensando cómo pudiéramos empezar una iglesia aquí en la zona oeste. Algunas veces nos íbamos a recorrer las calles y conocer Escazú y orando, Señor, ¿cómo podemos empezar una iglesia? Hay muchas formas de empezar una iglesia, ninguna es fácil, pero estábamos orando, nos reuníamos los jueves para orar sobre eso. Como él vivía en Escazú, ahí en su casa nos reuníamos para orar los jueves, al final del año 1999.
Entonces llegó un momento en que pensamos, bueno, primeramente yo dispuse dejar algunos ministerios que estaba desarrollando para abocarme en la apertura de una iglesia nueva, que requiere mucho tiempo, mucha energía, mucha concentración, mucha entrega. Y conversando entre Jenny y yo sobre cómo podríamos hacer los cambios, porque requerían cambios fuertes en nosotros para dejar de hacer algunas cosas y comenzar una iglesia. Pero llegamos a la conclusión de que estábamos listos para hacerlo. Entonces Esteban y Debbie dijeron, bueno, pueden empezar en nuestra casa. Y eso fue algo como que nos puso a pensar ya más en serio. Y luego entonces pensé, ¿cómo puedo tener apoyo de algunos amigos para empezar? Y entonces pensé en 6, 7, 8 personas a las que les conversé del proyecto y estuvieron de acuerdo en apoyarnos. Y empezamos, si no me equivoco, fue en noviembre de ese año que tuvimos nuestra primera reunioncita ahí en la salita de los misioneros Alsub, con esos 8 amigos. Ahí oramos al Señor, compartimos la palabra en una salita más pequeña que esto, realmente. Y también cantamos, adoramos a Dios y fuimos escribiendo la visión que queríamos desarrollar. Ahí escribíamos Jenny y yo, Esteban y Debbie, hasta que pudimos definir la visión que queríamos desarrollar. Y realizamos el primer culto dominical, la primera reunión dominical, la empezamos ya en el año 2000 puramente. Igualmente en la casa de ellos. Bueno, en la casa de ellos estuvimos jueves. Sí, okay. Cuando hicimos la primera reunión es porque habíamos alcanzado en esas reunioncitas en la casa de ellos 32 personas. 32, entonces ya no cabíamos porque estábamos en la salita y por ahí metidos, y fue cuando pensamos entre los 32 que nos reuníamos, podemos hacer aportes especiales, ofrendas y alquilar una casa. Alquilamos una casa, se llamaba, bueno, siempre decíamos por el Palo de Mango, que es un lugar muy específico que hay en Escazú. Ahí a los 50 metros del Palo de Mango, alquilamos una casa y ahí tuvimos nuestro primer culto dominical. En el mes de enero, al final, del año 2000. Okay. Y después de ahí nos pasamos a un colegio. Ahí estuvimos un tiempo, una temporada, y brincamos al hotel. Y ahí fue donde usted esa está es la historia que escuchaba. Y entonces del hotel ya empezamos a crecer y estuvimos mucho tiempo, pero no teníamos para atender a los niños y a los jóvenes. Entonces ahí fue donde también nació otra vez la idea de buscar un lugar más grande, y fue cuando llegamos aquí a Santana, donde está ahora Comunidad Celebración. ¿Y cómo encontraron el lugar? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo dieron el paso? Cuando estábamos en esa casa, ahí crecimos hasta 100 personas. Habían 2 saloncitos, uno era para adultos, otro para jóvenes, y a los niños los metíamos en los dormitorios. Hasta 100 personas, y fue cuando pensamos, necesitamos un lugar más grande. Y entonces encontramos el Colegio San Basilio, que era un colegio privado pequeño, estaba desocupado en ese momento, entonces nos pasamos ahí cabíamos un poquito más de gente. Pero nuestra visión era crecer, no estancarnos, sino pensar en todo lo que Dios quería que pudiéramos hacer. Fue ahí donde buscando, llegamos a tocar las puertas del Hotel Intercontinental. Y hablando con el gerente, él en ese momento estaba ocupado cuando fuimos a buscarlo, pero él dijo, les voy a asignar a un asistente para que nos atendiera. La asistente se reunió con nosotros, y en un hotel como ese,
que una iglesia quisiera funcionar todos los domingos. Necesitábamos 2 salones, uno para adultos, otro para el otro grupo de jóvenes. Entonces, la primera pregunta de ella fue, ¿cuánto pueden pagar por mes? Bueno, en ese momento, para que tengan una idea, dice ella, aquí una boda, por ejemplo, en ese momento, estamos hablando de 20 años, 20 y tantos años, en una boda cuesta $2,000 y es un tiempo de 3 horas y ya nos explicaron cuánto pueden pagar ustedes si quieren estar todos los domingos aquí. Más o menos 2 horas y media, 3, desde los preparativos de una reunión hasta terminar. Y el hermano que iba conmigo y yo, ante tal pregunta nos quedamos como, no sabemos qué decir porque no tenemos dinero. Porque no pensábamos pagar. No tenemos cómo, ¿verdad? Exactamente. Pero la verdad es que ella dijo, ¿pueden pagar $2,000 por mes? Ya eso sonaba bien. Si una boda costaba $2,000 y ahora tener varias reuniones los domingos, bueno, pero nos quedamos callados otra vez, no sabemos qué decir. Era como un silencio inteligente porque simplemente ella dijo, ¿podrían pagar $1,600? Y entonces igual nos quedamos en silencio. ¿Pueden pagar $1,200? Y a ver, nos quedamos también pensando, no sé si podemos, pero no dijimos nada. Ella fue bajando hasta que llegó un momento que dijo, ¿pueden pagar $600? Cuando llegó a ese punto yo le dije, sí, podemos pagar $600 por mes para tener 4 reuniones con 2 salones. Wow. Entonces ella dijo, bueno, podemos empezar con eso y ahí veremos. La verdad es que así entramos al Hotel Intercontinental. Fue un milagro que pudiéramos entrar pagando algo que no sería, en realidad sería como lo que estábamos pagando, casi menos de lo que pagábamos en la casa donde estábamos. Así entramos al hotel. Y ahí teníamos 2 salones. Uno era el Jacaranda y el otro un Real, no recuerdo qué, grandes. Y crecimos ahí hasta 230 personas. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el hotel? 7 años. Fue bastante. 7 años estuvimos en el hotel. Estábamos ahí cuando en un momento el gerente nos habló que era difícil sostenernos con esos costos. Claro, los costos aumentaban cada semestre, pero también aumentaba el grupo de gente y teníamos mejores finanzas. Pero el gerente me habló una vez de que era difícil sostener, tenía presión de los gerentes de ventas y otras cosas. Y entonces llegó un momento de que la puerta se estaba cerrando. Y se estaba cerrando. Y yo estaba orando al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Y ya no sabía qué hacer, pero un día orando en mi casa, el Señor habló a mi corazón, porque la persona que nos estaba diciendo eso, en nombre del gerente general, estaba cerrando la puerta completamente. Y el Señor me indicó, vaya, hable con el gerente. Yo tomé el carro, me fui del parqueo. Yo llamé al hotel, estando ya en el parqueo, llamé pidiendo hablar con el gerente general y la persona que me atendió me dice, pero usted fue con el que hablamos hace un rato, ¿verdad? Sí, ya le dije que el gerente está ocupado, no puede atenderle. Bueno, muy bien. Y colgamos. Y entonces el Señor me dice, yo no le dije que llamara. Yo le dije que fuera a hablar con el gerente. Entonces yo me bajé del carro y fui para hablar con el gerente. Y llegué donde ya estaba la secretaria o la persona que estaba ahí. Me dice, es que él está ocupado. Pero el gerente oyó que yo estaba, abrió la puerta y dijo, Rodolfo, venga. Ella me dice, bueno, entonces él está diciendo que pase. Ahí conversando con él nos postergó el tiempo, como unos 3 meses más. Y en ese tiempo fue cuando tenía el gran desafío, Señor, ¿qué hacemos? De buscar un lugar Buscar un lugar propio. Claro. Y entonces había un hermano de aquí de la iglesia, don Rogelio Castro,
su hijo menor que, Andrés, no recuerdo, pero era un adolescente, un niño. Yo pedí a la iglesia, oremos porque necesitamos buscar un lugar y un lugar propio y no sabemos cómo y no tenemos recursos. Bueno, ese niño le dice al papá, papi, ¿por qué usted no le ayuda al pastor a buscar un lugar donde ellos puedan estar? Donde la iglesia podamos estar, porque ellos asistían. Don Rogelio me dice que él sintió en su corazón como que era la voz de Dios hablándole a través de su niño. Y efectivamente don Rogelio se dispuso a ayudarnos a buscar un lugar. Y recuerdo el día que llegamos aquí a la iglesia, a este lugar, eran 2 canchas de fútbol 5, era como las 12:30 del día. Habían 2 equipos, las 2 canchas estaban ocupadas y esos gritos y esos goles y toda la cosa. Y ahí yo subí a las graderías para ver el partido y tratar de escuchar la voz de Dios. Y cuando estaba ahí, esa voz de Dios vino a mi corazón y me dice, este es el lugar. Y de ahí en adelante le digo a don Rogelio, yo fui con él. Y entonces le digo, don Rogelio, pregúnteles que cuánto vale esto y que si lo venden. Bueno, en el transcurso de esa semana, don Rogelio habla con el dueño y el dueño dice, es que yo no estoy vendiendo, este es mi negocio. Era un nicaragüense. Y entonces, bueno, no hay nada. Pero como a los 3 días, el señor llama a don Rogelio y le dice, bueno, si ustedes quieren comprarme, yo les vendo, pero vendo de contado. Y don Rogelio me dice eso a mí. Yo sé que teníamos en nuestra cuenta en ese momento como $1,300 en nuestra cuenta, la cuenta de la iglesia. Entonces le digo a don Rogelio, mire, dígale a él que sí le compramos de contado, pero que nos preste los documentos de la propiedad para buscar un préstamo bancario, a ver qué podemos hacer. Don Rogelio fue y habló con él eso y dice, no me suena muy bien, pero está bien, yo les facilito los papeles si me dan $10,000 como una señal de trato o de intención de negocio, por lo menos. Y la verdad es que no teníamos más que como $1,300 en la cuenta. Pero en ese momento, 1,300,000 más bien, de colones. Y en esa semana, eso fue como un sábado, como el día martes, una señora de la iglesia vino y dice, pastor, es que yo quiero entregar una ofrenda a la iglesia, y si me puede dar un recibo. Y yo le dije, claro que sí, muy bien. Y ella trajo 13 millones de colones. Cuando ella nos dio ese dinero, yo sentí que Dios me estaba diciendo, te estoy supliendo lo que necesitas ahora. Entonces, entregamos los 10 millones de pesos como señal de trato y comenzamos las gestiones con los bancos. Fue una situación donde la única explicación es que Dios estaba guiándonos paso a paso. Los bancos no querían prestarnos porque no calificábamos para un préstamo del costo de la propiedad en ese momento, que era bien alto. Estábamos hablando de más de $600,000. Pero Dios nos mostró los pasos cómo hacerlo, ¿verdad? Y requería ánimo, confianza en Dios, creerle a Dios y hasta que llegamos a un punto de que un banco, el Banco Popular, nos ayudó con el préstamo. Y todo fue, cada paso era un milagro, porque no calificábamos para esto, no calificábamos para lo otro, no calificábamos, pero al fin se abrió una puerta que nos ayudó a comprar la propiedad. Don Rodolfo, cuando usted ve esas canchas, cuando usted llega por primera vez, ¿cómo ese sentimiento, no sé si se vuelve algo abrumador o qué sintió usted en ese momento de ver la promesa, ¿verdad? De ver la promesa cumplida de algo que en algún momento solamente se soñó, ¿verdad? De algo que uno anhelaba en su corazón y que de pronto aquí está. Bueno,
cuando fui la primera vez, yo pensé en 3 cosas. Pensé, aquí hay espacio para un templo, una cancha. Aquí hay espacio para los niños, la otra cancha. Y aquí hay espacio para parqueo. Yo pensé en esas 3 cosas. Usted lo visualizó todo y dijo, esto está perfecto. Yo lo visualicé y cuando le dije, Dios, a ver, el Señor puso eso es oír a Dios, pero no con el sentido del oído, sino con el oído del corazón. Y el Señor me dijo, este es el lugar, solo tienes que creer. Cuando yo voy ahora, un detalle importante es que entre el préstamo que el banco nos hizo para comprar, nos prestó también $30,000. Con eso hicimos la remodelación para pasarnos del hotel a este lugar. Y ahí trabajamos en esa remodelación con todo el corazón, con todas las fuerzas. Ese cielo raso que usted ve, aunque no lo crea, ahí estuve yo lijando ese cielo raso subido en los andamios. Ahí estuvimos trabajando y esa plataforma, bueno, ahora la han renovado muy linda, pero ahí las aulas que iniciamos, ahí estuvimos trabajando, esos baños que están en la entrada, las aulas. Bueno, ahora está todo reformado, lindísimo, mucho mejor, por supuesto. Pero todo eso se logró en ese momento. Y cuando yo voy ahora, digo, qué lindo, cómo lograron estos cambios tan bien hechos, tan bien pensados. Más ahora con las aulas que se están ampliando y el tema con los niños, cómo se está trabajando. Yo estoy feliz de ver cómo la visión se ha hecho más hermosa de como yo la visualizaba al principio. Qué bonito. Doña Jenny, cuénteme qué sintió usted cuando viene don Rodolfo y le cuenta lo que, ¿verdad? Porque usted no lo acompañó a ver las canchas. ¿Qué sintió usted cuando él viene y le cuenta, Jenny, encontramos el lugar? ¿Verdad? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo reacciona? Bueno, como ser humana, ¿verdad? Y pensar, bueno, ¿y cómo vamos a hacer, verdad? Pero algo que siempre he decidido y lo hago es acompañar a Rodolfo en todas las cosas y sé que Dios nos ha puesto para marchar juntos y si estamos de acuerdo, vamos bien. ¿Y cómo se sintieron ustedes en la parte más humana, verdad? Teniendo todos esos retos encima y decir, ya dije que sí, pero no tengo la plata y ahora que tengo la plata, doy la plata, pero ahora nadie me presta, porque eso es, o sea, uno como ser humano le da muchas vueltas a las cosas y verdad, y cómo hacemos, y yo sé que uno tiene fe en Dios, pero uno también genera ciertas preocupaciones, ¿verdad? ¿Cómo asumieron esa parte o cómo se sintieron ustedes, verdad, en la parte más humana de bueno, como pareja, como esposos, como pastores? Sí, ese fue un reto bien grande porque nosotros éramos una familia, ¿verdad? Teníamos 3 hijos que estaban estudiando. Teníamos que viajar de donde vivíamos porque siempre seguimos viviendo en Moravia, que viajábamos hasta acá. Entonces fue un gran reto y depender totalmente de Dios. Y aquí es donde uno ve el poder de Dios cuando Dios te está guiando a hacer algo. Cuando el Señor está guiándolo a uno, Él va a proveer, Él va a dar y Él va a tener los medios. Pero sí fue un reto muy, muy grande y depositar la confianza. Y Rodolfo y yo hablábamos y nos poníamos de acuerdo cómo ajustábamos aquí, cómo ajustábamos allá. Pero esa confianza siempre firme en el Señor. Desde que empezamos Comunidad Celebración, establecimos una asociación formalmente, teníamos una junta directiva, todos los pasos que íbamos dando eran bien conocidos y aprobados por la junta directiva, cosa que yo agradezco de todo corazón porque nunca fue una directiva que me dijera que no.
sino que ellos decían, pastor, si usted cree y usted cree que ese es el camino, vamos para adelante. Siempre la tesorera en ese momento era una persona con una confianza que yo decía, solo Dios podía hacer que ella me acompañara en el proceso, porque todos eran pasos de fe. Ella decía, si Dios está con nosotros, Dios va a suplirnos. Y efectivamente así lo hacíamos. La junta directiva había asignado para nosotros un salario que era realmente el 50% del salario que yo percibía en mi trabajo anterior. Pero estábamos contentos porque con eso podíamos caminar, no teníamos deudas personales en ese momento, entonces podíamos cubrir básicamente nuestros gastos. Pero el desafío de la iglesia como asociación, que pensábamos en establecer una iglesia de avanzada aquí en la zona oeste, ese era un desafío fuerte. La única cosa que yo podía percibir en mi corazón era que el Señor me decía, si puedes creer, yo voy a suplir, pero tienes que creer. Ese era el paso. Habíamos formado una comisión para la compra del terreno, pero en ese tiempo fue cuando cayeron las Torres Gemelas. Entonces la economía afectó también nuestro país y la comisión se me desintegró. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Ellos son los expertos en hacer negocios y yo no. Pero el Señor me dice, es con usted que yo estoy tratando. Es usted la persona. Y me animé y seguí adelante, y la junta directiva siempre con nosotros, y ahí fuimos creciendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en Comunidad Celebración, o sea, dirigiendo, digamos? Bueno, desde que empezamos hasta el año 2020, más o menos, porque en el trayecto... 2019. Porque fue cuando el tiempo de pandemia. Ajá. Y fue en ese tiempo donde se inicia esa transición, porque tenía que ver cómo se comunicaban, ¿verdad? Y Rodolfo y yo, cero. Entonces es ahí donde entra el pastor Ronnie y la pastora Eliana. En esos momentos que ellos fueron, bueno, la cara de frente, todo ahí, y nos decían cómo hiciéramos las cosas, ¿verdad? O sea, les echaron el churuco en media pandemia, además. Sí, así era, vayan, ¿verdad? Pero quiero agregar algo anteriormente de lo que Rodolfo habló, y disculpe que me devuelva. Tranquila. El primer año, ya que me preguntaste sobre la parte humana, ¿verdad? Porque a veces esas partes humanas uno como que no es vulnerable para decir. Esa Navidad fue bonita, alegre, feliz, y que la puedo disfrutar ahora de ver lo grande que Dios está haciendo en Comunidad Cristiana, el templo que hay, los proyectos que hay y todo. Pero ese año nosotros no recibimos salario, en todo el año. Entonces nuestra Navidad fue algo muy sencillo, y nuestros regalos eran cosas muy básicas, necesarias que necesitábamos, como pasta, como cepillos de dientes, como jabón, como esas cosas. Eso fue nuestra Navidad ese primer año. Entonces hoy ver Comunidad Cristiana, ver lo grande, ver ese edificio, ver esas aulas, ver esas proyecciones, eso es el mejor regalo que hay. Sí, después de ese primer año fue cuando establecimos la asociación, y la junta directiva ya nos respaldaba con esa ayuda económica que les decía. Cuando llegamos al año 2015, Ronnie y Eliana eran los pastores de jóvenes. Okay. Y ellos hicieron un trabajo extraordinario. Esa juventud en ese tiempo fue una juventud creciente, muy fortalecida, y tenían actividades lindísimas y todo. Fue cuando yo entendí que ellos tenían un llamado de Dios. No fue sino hasta verlos en la acción
donde entendí que ellos tenían un llamado de Dios. Y la única manera de uno poder permanecer sirviendo al Señor al frente de una obra es por un llamado de Dios. Si no, por más hijos que sean de uno o más familia que sea de uno, no podrán prevalecer. Tiene que haber un llamado divino. Y eso fue lo que nos llevó a hablar con ellos y decirles, sigan creciendo, pero ya no solo como pastores de jóvenes, sino como pastores al lado nuestro, para que un día lleguen a liderar cuando nosotros ya pues nuestro tiempo comience usted sabe, la vida va pasando, los años van pasando también. Y entonces efectivamente fue un proceso de 5 años, 2015 hasta 2020, cuando ellos los designamos como pastores oficiales y de ahí en adelante nosotros a la par de ellos, ¿verdad? Para ayudarles, para aconsejarles y estar con ellos siempre. Y así estuvimos los primeros 2 años, ¿verdad? 2 años a la par de ellos. Y hasta el día de hoy estamos a la par de ellos. Lo que tiene es que hoy ellos hacen el trabajo y nosotros los aconsejamos, los respaldamos, oramos por ellos. Pero hace un par de años también Dios nos indicó el ir a restaurar una iglesia que había cerrado sus puertas por diferentes problemas, dificultades, siendo una iglesia que se había establecido desde hacía muchos años, pero estaba ahora con el templo cerrado. Entonces fue cuando fuimos ahora a Pérez Celedón. Fuimos como enviados por la Iglesia Comunidad Celebración para cumplir una misión de restablecer una iglesia. 2 años y medio tenemos de estar allá. Estamos respaldados por programas de la iglesia acá y totalmente conectados siempre, porque lo que se está desarrollando con la visión del pastor Ronnie y la pastora Ileana aquí en la iglesia está siendo completamente respaldado por Dios, y el crecimiento a través de la visión de los grupos de crecimiento es una tremenda bendición para muchísima gente. Estamos en Pérez Celedón siguiendo ese modelo y ahí vamos. Todavía somos una congregación pequeñita, pero nuestra visión va hacia una iglesia en crecimiento continuo. Qué bonito. Así caminamos. Y ahora, bueno, que la pastora Jenny nos decía, ¿verdad? El ver ahora el trabajo que se ha ido haciendo, ¿verdad? Los logros y cómo ha ido creciendo también más la iglesia de cuando ustedes lo iniciaron. ¿Cómo se sienten? ¿Qué sienten ustedes en el corazón o qué ven al ver, digamos, lo que es hoy en día Comunidad Celebración? Bueno, una frase que aprendí de un gran maestro de la Biblia hace muchos años fue esta: nunca menosprecie los pequeños principios, porque las grandes cosas todas empiezan con algo pequeño. Y siempre en nuestro corazón, nuestra visión era: estamos aquí para desarrollar una iglesia fuerte, una iglesia creciente. Recuerdo cuando me reuní con el alcalde en ese tiempo, cuando llegamos aquí a Santa Ana, y que por cierto el alcalde fue una persona extraordinaria para apoyarnos en el inicio de esa iglesia, con los permisos respectivos y todo. Yo le decía: estamos aquí para ser de bendición. Estamos aquí para servir. No venimos a Santa Ana para causar ningún problema. Venimos a Santa Ana para ayudar a la gente. Y eso fue nuestra visión siempre. Claro, cuando vemos a partir del liderazgo del pastor Ronnie y la pastora Ileana, ver lo que Dios está haciendo y hacia dónde van como iglesia, porque ya Jenny y yo ahora tenemos 51 años de servir al Señor juntos. Ha pasado mucho tiempo y hemos visto muchas cosas y entendemos cuando Dios está llevando una iglesia a un crecimiento continuo y sostenible.
y nos sentimos sanamente orgullosos de saber cómo Dios está llevando a la iglesia bajo el liderazgo de ellos como pastores a un crecimiento sostenible que está impactando a tanta gente para bien. Entonces nos sentimos felices. ¿Cuáles han sido los principales retos que han tenido como familia en esos 51 años, dedicándoselos a Dios? Para mí es quizás el mayor desafío desarrollar una familia que ame a Dios, porque requiere de los padres tiempo, intención, cuidado, desarrollarlos en la fe. Imagínense qué terrible sería que yo siguiera siendo un siervo de Dios y que mis hijos anduvieran perdidos. El mayor reto para mí era desarrollar hijos que amaran al Señor, que amaran al Señor. Por eso cuando yo veo a mi hijo José Rodolfo sirviendo aquí juntamente con mi hija Iliana y Ronnie, sirviendo al Señor, y nuestro hijo mayor no está sirviendo en un ministerio, pero ama al Señor y se congrega, para mí era el principal valor, reto, desarrollar una familia que amara al Señor. Que cuando nosotros no estuviéramos, ellos siguieran el legado de amar y servir al Señor. Pero claro, hay otros retos paralelos. En la vida, comenzar algo es importante, pero más importante terminarlo bien. Comenzar a servir por un llamado desde jovencitos. Jenny y yo comenzamos y llegar al final de la carrera. No hemos llegado al final, pero estamos cerca del final. Y Dios nos ha ayudado a mantenernos en el camino. Otro reto importante, terminar bien la carrera. La vida cristiana y la vida de servir a Dios tuvo un principio y uno lo recuerda. ¿Cuándo comencé a andar con el Señor? ¿Cuándo recibí al Señor? Pero ¿cuándo voy a terminar? El Señor sabe. Pero es importante mantenerse firme. Y otra cosa importante es guardar la salud. Porque en el ministerio el trabajo nunca se termina. Y no es cuando usted trabaja todo el día, y vienen los tiempos de las reuniones de la iglesia, los domingos o los cultos de oración y todo eso. Eso es una pequeña partecita de lo que es el desarrollo de todo el trabajo pastoral. Pero entonces cuidar la salud es otra cosa importante, que no se quebrante, porque no podríamos entonces seguir trabajando. Y es cierto, nos agotamos. ¿Quién no se agota? ¿Y quién no llega a decir, no más, hasta aquí llegué, no quiero saber nada, no me hablen, quiero aislarme? Todos. Pero ahí es donde uno tiene que aprender. La palabra de Dios dice, y aquí la voy a decir, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y tanto en el ámbito evangélico o ministerial o en cualquier tipo de trabajo, cuando lo que estamos haciendo no trae gozo, no trae alegría en lo que hacemos, es el momento de hacer un alto y reflexionar y buscar otra vez enderezar el barco, enderezar el camino para disfrutar lo que uno hace. Y en el ministerio Dios no nos pone cargas que no podemos llevar. Las cargas que Dios pone, el yugo que Dios pone en nosotros es un yugo ligero y fácil. Y entonces en el momento, en el ministerio, si estamos así de cansados, cargados, ya nos trae gozo, es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos quejamos porque nos hemos desviado. Y en lo secular hay que hacer un alto y reflexionar, ver por qué estamos cargados. Entonces es otro de los retos, el buscar esos espacios de descanso. Muy importante también a lo largo del tiempo guardar el testimonio, guardar la fe, guardar la doctrina. La sana doctrina en el cristianismo
tiene un valor, pero importantísimo. Y guardar la fe es otra cosa que nos ayuda, es otro valor importantísimo, y guardar el testimonio. Porque tenemos que ser gente que vivimos los principios de la palabra de Dios que también predicamos. Si los predico y no los vivo, borro con el codo lo que hice con la mano. Entonces, guardar el testimonio es un gran desafío. Y la verdad es que solo con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Eso indica que la conexión con Dios tiene que ser algo permanente. La palabra, la oración, congregarnos, esas tres cosas son como los tres hilos que forman un mecate largo, ¿verdad? Y son, como dice el dicho, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Creo que es un proverbio. Entonces, esas cosas nos han ayudado a través del tiempo. Qué bonito. Bueno, pues la verdad es que para nosotros ha sido un placer tenerlos en este espacio, conocer un poco de ustedes, conocer sus testimonios, conocer cómo inició Comunidad Celebración. De verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Con mucho gusto, muchas gracias. Un gusto. Y gracias por acompañarnos en este episodio de Testimonios de Celebración. Esperamos que el testimonio de don Rodolfo y doña Jenny, que son los fundadores de Comunidad Celebración, haya sido inspirador para todos ustedes y que haya recordado el poder de la fe y de la perseverancia. Si este episodio le ha tocado, compártalo con alguien que tal vez lo necesite. Este mensaje puede ser de esperanza para alguien más. Nos vemos en el próximo episodio y recuerde que todos estamos llamados a celebrar y a compartir el amor que transforma vidas. Nos vemos.